Seguramente alguna vez has visto imágenes como estas. Miles de personas esperando durante horas para poder abordar un bus del metropolitano. En horas punta, algunas estaciones llegan a niveles críticos de ocupación, generando incomodidad, retrasos e incluso riesgos para la seguridad de los pasajeros. El crecimiento de la demanda ha provocado que varias estaciones enfrenten problemas de saturación y largas colas de espera. Por ello, frente a esta situación, surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos controlar el aforo antes de que una estación colapse? Para responder a ello, hemos desarrollado un algoritmo capaz de calcular el número de personas dentro de una estación, emitir alertas cuando se superen ciertos porcentajes de capacidad y bloquear nuevos ingresos cuando se alcanza el límite máximo permitido. A continuación podemos observar el ejercicio número 2, que pues busca controlar el aforo en la estación central, ¿no?, del metropolitano, calculando cuántas personas hay dentro y emitiendo alertas si se supera el 90% de la capacidad máxima de 1200 personas. También podemos ver la variable y los datos que nos recomienda, como también el pseudocódigo que nos brinda el propio problema. Pero vamos a pasar con nuestra propia versión. En base al ejercicio número 2, nuestro pseudocódigo lo hemos desarrollado de la siguiente forma. Como inicio tenemos definir la capacidad máxima de 1200, luego pedir la cantidad de pasajeros que ingresaron y pedir la cantidad de pasajeros que salieron, y que ambos datos se lean. Para esto previamente vamos a crear un escáner también. Y luego vamos a pasar a calcular el aforo actual, que vendría a ser ingresos menos salidas, para luego calcular el límite de la alerta 1 y calcular el límite de la alerta 2. En este caso hemos puesto dos alertas, ¿no? La primera alerta va a ser cuando la capacidad o el aforo actual que diga esté dentro, supere el 85%, ¿no?, y sea menor al 90%. Y el límite de la alerta 2 pues sea cuando ya superó el 90% de la capacidad máxima, ¿no? Y luego mostramos el aforo actual. Para luego el desarrollo de la condicional if-else que vamos a poner, que la vamos a usar para que se muestren las alertas, ¿no?, según la condición que hemos puesto. Acá nos dice que si aforo actual es mayor o igual que el límite de alerta 1 y aforo actual es menor que el límite de alerta 2, pues se debe mostrar la alerta roja y mostrar la capacidad al 85%. Y de la misma forma hemos hecho para el límite de la alerta 2 para que se muestre la alerta 2, ¿no?, que vendría a ser la alerta máxima, que la capacidad está al 90% o mayor, y activar protocolos de seguridad. Y si no, pues mostrar que el aforo actual está dentro de los límites seguros. En cuanto a nuestro código Java, pues tenemos de la siguiente forma. Primero vamos a importar el escáner para que se lean los datos que ingresamos del teclado. En esta parte creamos el nuevo escáner y pues primero vamos a declarar las constantes y variables. En este caso vendría a ser el tipo de dato int para números enteros, que vendría a ser la capacidad máxima de 1200. Luego pedir ingresos y salidas y que estos datos se lean. También debemos ingresar que la cantidad de ingresos esté en el tipo de dato int, porque son personas, ¿no? Estamos hablando de personas y se leen en números enteros. De la misma forma para las personas que salieron. Y pues luego pasamos a calcular el aforo y los límites. En este caso pues definimos que el aforo actual también debe ser en un tipo de dato int. Y en cuanto al límite de la alerta 1 y al límite de la alerta 2, pues lo definimos como tipo de dato doble, porque este resultado puede salir en números decimales, ¿no?, ya que estamos hablando de porcentajes. Y pues luego finalmente mostramos los resultados. En esta parte también creamos la condicional, ¿no?, la condicional if-else. Como también lo he explicado en el pseudocódigo, pues se observa de la siguiente forma, ¿no? Si el aforo actual, dentro del paréntesis está nuestra condición, ¿no?, que hemos puesto. Si el aforo actual es mayor o igual que el límite de alerta 1 y el aforo actual es menor que el límite de alerta 2, pues se manda la alerta roja, que vendría a ser al 85%. Si no, si el aforo actual es mayor o igual que el límite de alerta 2, pues se manda la alerta máxima. Y si no, pues el aforo actual está dentro de los límites seguros. Y cerramos el escáner. Bueno, en esta parte podemos ver la ventana de resultados, ¿no?, donde se muestran los tres posibles resultados que podemos tener, ¿no?, en base a la condicional que hemos creado. Y pues bueno, este sistema de control de aforo
es un ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir a una ciudad más segura y organizada. ¿Te imaginas perder miles de soles por una fuga de agua que ni siquiera sabes que existe? Lo que estamos viendo en estas imágenes refleja una problemática que afecta tanto a hogares como a ciudades enteras. Muchas fugas ocurren en lugares que pasan desapercibidos para las personas, como caños que gotean constantemente, tuberías ocultas dentro de paredes o pisos, e incluso sanitarios que presentan pérdidas continuas de agua. Aunque puedan parecer pequeñas, estas fugas pueden desperdiciar cientos o miles de litros de agua con el paso del tiempo, incrementando el costo de los recibos y generando daños en viviendas e infraestructura. A esto se suman las fugas en redes de distribución y tuberías públicas, que agravan aún más el problema. Más allá del impacto económico, estas pérdidas representan un desperdicio de un recurso esencial para la vida. Por ello, detectar las fugas de manera temprana es fundamental para reducir costos, evitar daños materiales y promover un uso más eficiente y responsable del agua. El ejercicio número 4 nos dice que Sadapal implementó sensores inteligentes en las tuberías principales de San Juan del Lurigancho para detectar fugas de agua durante la madrugada, cuando el consumo debería ser el mínimo. El sistema permite calcular automáticamente el agua desperdiciada y el costo económico de la pérdida para actuar rápidamente y evitar desperdicios mayores. El propio programa ya nos brinda variables y datos que podemos usar y también el algoritmo en lenguaje natural para crear el programa. Ok, en base al ejercicio número 4, con el contexto ya previamente antes dicho, pasamos con el desarrollo de nuestro pseudocódigo, que tiene como inicio pues definir los minutos totales. Como se nos dice en el problema, que se calcula de 2 a 5 de la mañana, pues vendrían a ser 3 horas, y 3 horas en minutos vendría a ser 180. Para luego también definir el costo por litro, que el problema nos dice que es de 0.003 soles. Posteriormente pedimos el flujo detectado por litros por minuto y leer el flujo de litros por minuto, para luego pasar al desarrollo de nuestro condicional, que vendría a ser si flujo de litros por minuto es mayor a 5 litros, pues calcular el agua desperdiciada y calcular el costo de pérdida. En base a estos resultados, pues vamos a mostrar tres mensajes, ¿no? Mostrar el alerta de fuga, mostrar el agua desperdiciada y mostrar el costo de pérdida. Y si no, pues mostramos que el flujo nocturno es normal. Y fin de nuestro condicional, En cuanto a nuestro código Java, pues primero importamos el Java Util Scanner para poder así crear nuestro escáner, ¿no? Scanner SC es igual a New Scanner System In. Incluimos en el sistema el escáner, para luego pasar a declarar constantes. Esto con declarar constantes se refieren a valores que van a asumir en todo el problema, como vendría a ser int minutos totales. Ponemos como tipo de dato int, ya que los minutos se leen en números enteros, y el doble para costo litro porque el 0.003 es un decimal y el doble es para tipos de datos que son decimales. Y luego pasamos a leer el flujo detectado, que vendríamos a ingresar un mensaje para luego con nuestros escáneres pues se pueden leer lo que nosotros ingresamos desde nuestro propio teclado. Y también el flujo de litros por minuto va a ser igual a un tipo de dato doble, ya que los litros se pueden leer en decimales. Seguidamente de esto, validemos si existe una fuga con nuestra condicional if. Acá se puede observar. Y pues luego calculamos las pérdidas y luego pasarían los tres mensajes que ya dije. Y también cerramos, ¿no? Y si no, se muestra el flujo normal desde el agua. Y cerramos el escáner. Y pues finalmente, ya para concluir, pues acá se observan los dos resultados que podemos obtener en base a nuestro código. Si el flujo de litros por minuto es menor a 5, pues se nos va a decir que el flujo es normal. Y pues si el flujo de litros por minuto es mayor, pues se nos va a mostrar este mensaje, que primero va a poner un mensaje de alerta de fuga y seguidamente va mostrarnos el agua desperdiciada y el dinero perdido. Como conclusión del problema tenemos que una fuga que no se detecta a tiempo puede generar grandes pérdidas de agua y dinero. Por ello, el uso de sensores y sistemas automatizados permite identificar estos problemas de manera temprana y tomar acciones antes de que las consecuencias sean mayores.
¿Qué pasaría si te dijera que todos los días respiramos un peligro invisible que afecta a nuestra salud, nuestra economía y nuestra ciudad, sin que nos demos cuenta? Lima enfrenta uno de los problemas más graves de contaminación del aire en Latinoamérica. Las emisiones de vehículos, la quema de residuos sólidos, la actividad industrial y el constante movimiento urbano generan partículas contaminantes que se acumulan en el aire, especialmente en avenidas con alto tráfico. Encima, durante fechas especiales, como fiestas de fin de año o celebraciones con pirotécnicos, la concentración de contaminantes puede dispararse hasta en un 125%, empeorando la calidad de aire y afectando la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Estos niveles peligrosos no solo aumentan los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, sino que también impactan la productividad, incrementan costos en salud y deterioran la infraestructura urbana. La exposición continua a partículas contaminantes afecta la vida cotidiana, limita la movilidad y genera un riesgo invisible pero constante. Para entender mejor cómo estas partículas PM2.5 afectan nuestra salud y por qué son tan peligrosas, pondré el siguiente clip que lo explica de manera visual y sencilla. El Perú se posiciona como el tercer país con la peor calidad de aire de Latinoamérica, con una medida de PM2.5, que es de 18.8 microgramos de materia particulado por metro cúbico del aire, y se ubica solo debajo de países como El Salvador, 19.5, y México, 20.1. ¿Qué es una PM2.5? La PM o materia particulada son partículas muy pequeñas que permanecen en el aire y que tienen un diámetro de 2.5 micrómetros, es decir, menos que el grosor de un cabello humano. Se componen de elementos como polvo, suciedad, humo y gotas líquidas. Esto es lo que a diario respiramos los peruanos. Monitorear constantemente la calidad del aire es fundamental para implementar medidas preventivas, desde alertas sanitarias y recomendaciones sobre el uso de mascarilla hasta desvíos de tráfico y restricciones temporales en zonas con alta concentración de contaminantes. Este contexto nos muestra la importancia de los sistemas de monitoreo inteligentes, capaces de medir, evaluar y alertar sobre los niveles de contaminación en tiempo real, para proteger a la población y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Ahora vamos a ver el ejercicio número 5 de calidad de aire en la avenida Bancay, que como contexto tenemos que la Municipalidad de Lima monitorea la calidad del aire en la avenida Bancay mediante sensores que miden las partículas contaminantes PM2.5. Y pues el sistema o programa que debemos crear va a clasificar automáticamente el nivel de contaminación y generar alertas para proteger la salud de los ciudadanos cuando los niveles son peligrosos. En este caso, en el problema se nos brinda un índice que según pues vamos a determinar la calidad del aire, ¿no? También nos brinda las variables y los datos que podemos usar, que nos recomienda usar, y también el algoritmo en lenguaje natural. Una vez ya comentado el contexto de nuestro ejercicio, como también hemos observado las variables y los datos que nos recomienda usar el problema, y también el algoritmo en lenguaje natural, procedemos con la creación del pseudocódigo para nuestro programa y la solución al ejercicio número 5. Primero pondríamos como inicio pegar el índice de PM2.5 actual, para que luego el valor que nosotros ingresemos se lea a partir de nuestro escáner. Seguidamente hacemos la creación de nuestro condicional, que vendría primero con índice PM2.5 es menor a 50, pues mostramos que la calidad del aire es buena. Si no, si el índice es mayor o igual a 50 y que sea menor o igual a 100, se muestra el mensaje de la calidad del aire es moderada. Y si no, se muestran los dos últimos mensajes, que vendrían a ser la calidad del aire es peligrosa y el uso obligatorio de mascarilla. En esta parte del si no, pues ya está considerando que el índice que nosotros ingresamos es mayor a 100. Y así termina nuestra condicional. Procedemos con nuestro código Java, que primero vendría a ser con la importación del Java Util Scanner para luego nosotros poder ingresar un escáner a nuestro código. Seguidamente imprimimos el mensaje de ingrese la cantidad de partículas PM2.5 y que luego de este mensaje nosotros podemos ingresar el valor
del índice de PM2.5 a partir de la creación de la variable que hemos hecho y que hemos definido como tipo de dato int, ya que el índice es esta que lee en números enteros. Seguidamente mostramos el mensaje de estado de calidad del aire, dos puntos, y continuamos con la creación de un nested condicional, que vendría a ser con la primera condición de índice PM2.5 es menor a 50, pues se muestra el primer mensaje de la calidad del aire es buena. Si no, sí, acá nosotros ingresamos la siguiente condición y también se nos va a mostrar un mensaje. Y si no, se muestran los dos últimos mensajes que ya hemos comentado aquí. Y terminamos cerrando el escáner. Acá podemos observar los tres resultados que podemos obtener en base a nuestro código o nuestro programa. Como resultado del primero nos muestra que el estado de la calidad del aire es buena, que el estado de la calidad del aire es moderada, y el último, que vendría a ser el peor en todos los casos, que el estado del aire tiene calidad peligrosa y que se envía a las pantallas la alerta del uso obligatorio de mascarillas por calidad del aire insalubre. En conclusión, la contaminación del aire es un problema que muchas veces no podemos ver, pero cuyos efectos sí podemos sentir. Por ello, monitorear constantemente la calidad del aire mediante sensores permite detectar situaciones de riesgo a tiempo, emitir alertas oportunas y proteger la salud de la población.